Para la W nos conectamos este día domingo con el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca. Son varios sus representantes. Semanas atrás habíamos conversado con Fernando Vega y recordarán que entre las primicias que promovían era buscar combatir la minería a gran escala en nuestra provincia, en nuestro cantón, y también buscar que se mejore la conectividad, tanto terrestre cuanto aérea. Las dos circunstancias que han sido parte de los problemas cotidianos que enfrentamos los azuayos. Ahora, nuevamente, el foro ha emitido un nuevo manifiesto del cual nos estarán informando, nos estarán comentando Ana Cecilia Salazar, Carlos Castro y Gabriela Neira, que nos acompañan a través de la vía telemática. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días a todos y de manera especial a usted, Juan, y gracias por la oportunidad que nos da W Radio. También saludamos con Carlos Castro, el doctor Carlos Castro, que está con nosotros. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchísimas gracias a W Radio por esta posibilidad de dirigirnos a la ciudadanía. Gabriela Neira, quien es también docente universitaria y parte del Foro Autónomo por el Bicentenario, también está con nosotros. Quienes están conectados, no solo por la frecuencia 90.1 FM, sino a través de las redes sociales, nos están mirando y es más fácil interactuar de esa manera. Sin embargo, voy presentando uno por cuanto precisamente también nos escuchan por la frecuencia 90.1. Estimada Gabriela. Muy buenos días, Juan. Buenos días, compañeros. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio. ¿Qué dice el nuevo manifiesto que hacen llegar a ustedes y elevan muchas de las preocupaciones que hoy enfrentamos los cuencanos y los azuayos? Podemos ir interviniendo de manera aleatoria. Ustedes tienen la palabra. Bueno, me permitiré comenzar yo eh, con el permiso de los compañeros únicamente para hacer justamente una presentación del nuevo comunicado que el Foro Autónomo por el Bicentenario de la Ciudad de Cuenca, de la Independencia de la Ciudad de Cuenca, ha elaborado en estos días de manera colectiva, dando pues justamente a conocer a la ciudadanía que luego de haber nosotros tenido nuestras primeras reuniones desde el mes de enero y febrero, en diversas ocasiones también habernos presentado a la prensa como un colectivo que busca, ¿no es cierto?, posicionar algunos problemas de la ciudad, del cantón, de la región, ¿sí? Eh, ha dejado, pues, estamos en un nuevo momento, ha dejado que pase de alguna manera este tiempo difícil, adverso que nos ha tocado enfrentar no solamente a nivel local, pero a nivel también mundial, ¿no es cierto?, que es enfrentar la pandemia de la COVID-19. Hemos creído pertinente que es un momento ya nuevo en el cual justamente a pesar de toda la adversidad que se ha sumado a la problemática permanente de la realidad del cantón, eh, hemos querido manifestarnos para retomar nuestras preocupaciones ahora ahondadas por las nuevas crisis que se vienen presentando a raíz de la emergencia sanitaria y la emergencia de salud. Creemos pues que esta situación de la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, ha ahondado las problemáticas que hemos tenido, pero también nos preocupa muchísimo el nivel de la gestión del gobierno en cuanto a lo que han sido justamente el manejo y la administración de esta emergencia y preocupándonos aún más cuando en medio de esta emergencia, ¿no es cierto?, hemos escuchado pronunciamientos del gobierno en el sentido de que se retomarán las intenciones de hacer minería en nuestros páramos, en nuestros humedales, y también, ¿no es cierto?, el tema preocupante de la desatención permanente que por parte del gobierno central hemos tenido para lo que significa el desarrollo vial, el mantenimiento de nuestras vías, la falta absoluta de conectividad que ha tenido Cuenca con el resto del país, que fueron las dos temáticas iniciales con las cuales se originó el foro autónomo por el Bicentenario de la Ciudad de Cuenca. Entonces, en este momento nos hemos vuelto a pronunciar para retomar esta presencia
de exigencia a nuestras autoridades locales en cuanto a lo que significa elevar los niveles de eficiencia en su gestión y de demanda hacia el Estado nacional, al Estado central, de que se cumpla con los derechos de la ciudad y del cantón, en la medida que vemos que la emergencia ha profundizado la crisis, no solo porque se ha producido una situación en la cual la falta de productividad y de distribución de los productos en general, debido al aislamiento que hemos tenido que llevar adelante, ¿no es cierto?, ha hecho que se pierdan cientos y hasta miles de empleos, y específicamente en nuestra región, un buen sector de los trabajadores ha perdido sus espacios, pero también la crisis económica que se está generando después de la crisis de salud, pues ha sido muy grave. Estamos viendo que el hambre empieza a golpear ya la puerta de muchísimos hogares, el desempleo, el hambre. Hemos visto también que han disminuido las remesas que siempre en esta región han existido como gran aporte de nuestros hermanos migrantes, han reducido de 509 millones a 200 millones, lo que también repercutirá en la capacidad de acceso y en la dinámica de la economía local. En fin, una serie de factores que han venido a agravar la realidad y creemos que es obligación de la ciudadanía y de los diferentes sectores y organizaciones de la ciudad de Cuenca retomar las preocupaciones y la exigencia a que se cumplan nuestros derechos en un marco de este bicentenario, ¿no es cierto?, de la independencia, en la cual reivindicamos la posibilidad de que Cuenca recupere un lugar y un social importante en el contexto nacional. Me voy a permitir únicamente dar la palabra de izquierda a derecha según lo que se muestra en mi pantalla para aquellos que nos están siguiendo a través de la frecuencia de la W. Estamos también transmitiendo esta entrevista por medio de las redes sociales del Facebook Live de W Radio y voy a dar la palabra enseguida a Carlos Castro, pero quiero consultarle cuál es su criterio sobre el manejo de esta emergencia del gobierno nacional en torno a la decisión de delegar a los COE cantonales la posibilidad de autodeterminarse dentro de un sistema denominado de semaforización. Y pregunto esto porque entiendo que el espíritu del Fondo Autónomo del Bicentenario de Cuenca venía por reivindicar la relevancia en el panorama nacional de nuestra ciudad Cuenca. Doctor Castro, le escuchamos. Yo creo que desde un punto de vista de avanzar en la desconcentración de las decisiones políticas y de la descentralización y la autonomía, creo que indudablemente es correcto el haber dejado para que los COE cantonales sean los que asuman las decisiones fundamentales en cuanto a manejar la situación de la pandemia en cada gobierno local. Pienso que el gas municipal es un gobierno de cercanía, de relacionamiento más íntimo con la vecindad y por lo tanto quienes de mejor manera conocen las situaciones por las que se atraviesa dentro del Cantón Cuenca. Y desde ese punto de vista, el descentralizar o desconcentrar las definiciones políticas, las resoluciones fundamentales en la gestión de la pandemia para resolver fundamentalmente si mantenerse en las condiciones señaladas en la luz roja o pasar a otra situación como semáforo en amarillo, tal y como se ha definido los estándares nacionales, me parece correcto. Sin embargo, he señalado la necesidad de que esas decisiones, esas políticas que se asuman, deban ser construidas colectivamente. Alguien podrá decir, en la actual situación es muy difícil. No creo, porque la participación ciudadana, el recibir los pronunciamientos de los diferentes sectores productivos, sociales, culturales, de la academia, eso se puede hacer mediante justamente estas vías electrónicas. La consulta siempre es necesaria. ¿Y por qué la participación para definir las políticas? Porque ya ni sencillamente en la situación actual de crisis fiscal, económica, sanitaria de esta
crisis generalizada en todos los aspectos, es necesario contar con decisiones que sean legítimas y consensuadas precisamente para que tengan aceptación ciudadana y para la eficacia de esas resoluciones. De manera que me parece bien que se hayan descentralizado las decisiones a los jueces cantonales y por otro lado que los jueces cantonales tengan la necesidad de consultar, recibir las opiniones de la ciudadanía para que esas resoluciones consensuadas, legítimas, puedan a su vez gozar de la confianza ciudadana y de esa forma tener eficacia en su cumplimiento. Otro tema que el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca ha puesto en este nuevo manifiesto que entrega a la ciudadanía y la opinión pública es la megaminería en Loma Larga, Quimsacocha, para ser quizás más general en el nombre que la gente quizás conoce. Gabriela Neira, ¿por qué nuevamente deberíamos preocuparnos de un tema que incluso se dijo a través de una consulta popular que no había habido una consulta previa y por lo tanto no podía darse esta exploración minera? ¿Por qué el Bicentenario, este foro, se preocupa nuevamente de este proyecto? Estamos sin audio, no sé si de repente se silenció lamentablemente el micrófono, lo vamos a tratar Ahí de... está, ahí está. Gracias. Sí, le decía Juan, gracias por la pregunta. Y efectivamente, el Foro Autónomo por el Bicentenario de la Independencia de Cuenca, que se encuentra en reuniones permanentemente, ha visto pues estos dos temas que ya han sido mencionados en ocasiones anteriores, pero el tema de la concesión minera es sumamente preocupante debido a que ha habido la intención de hacer la consulta legal, pero esa consulta no ha sido eh, direccionada correctamente, más bien fue bloqueado el paso de esa consulta en otras instancias y pues eso preocupa mucho debido a que afecta tremendamente a Cuenca y a toda su región de influencia. Debemos recordar que las fuentes de agua significan no solamente el futuro, sino también nuestro presente la garantía de vida, la garantía del acceso al agua en toda la región. Tal vez Carlos o Anita puedan dar también más información sobre este tema. Sobre todo Carlos estaba haciendo un seguimiento sobre el tema de la parte legal sobre este tema. Sí, efectivamente, el tema de la explotación minera en fuentes de agua para nuestra ciudad es un tema que implica una enorme preocupación. Esto porque está en juego fuentes fundamentales de abastecimiento de agua para el sector agropecuario y porque de algunos ríos se alimentan las plantas de agua potable de la ciudad de Cuenca, de manera que la explotación minera en las cabeceras nacientes de los ríos fundamentales que atraviesan nuestra ciudad causaría enormes perjuicios al consumo del agua potable en nuestra ciudad, perjuicios a sistemas comunitarios de agua potable, perjuicios a actividades agrícolas y ganaderas, a actividades de acuacultura, de manera que está en juego intereses fundamentales para nuestra ciudad y, por qué no decirlo, el agua hoy constituye un recurso estratégico fundamental. Cuenca, el cantón, es privilegiado en cuanto a su patrimonio natural. Tenemos nosotros en nuestra cercanía el Parque Nacional de Cajas, con más de 4.000 lagunas entre grandes, pequeñas, llanas. Tenemos nosotros una naturaleza muy fecunda, páramos, montañas, una riqueza de fauna y flora exuberante. Es un patrimonio que muy pocos lugares lo tienen. 4 ríos que cruzan por nuestra ciudad, que a su vez reciben afluentes de vertientes y fuentes ubicadas en los páramos, y esa riqueza patrimonial, natural, paisajística, turística y sobre todo que constituye una reserva estratégica fundamental para las necesidades del desarrollo de sus habitantes de nuestra ciudad, no lo podemos perder.
Pienso que en este punto hace falta efectivamente una conciencia, una mayor conciencia ciudadana, una mayor participación, puesto de que la amenaza de la minería no es un tema del futuro. El gobierno ha señalado de forma tosuda y necia que quiere agudizar y avanzar, acelerar la explotación de los recursos mineros, y eso los cuencanos de Soya no lo podemos permitir, porque está en juego, insisto, los intereses del conjunto de la colectividad. En ese sentido, hemos participado activamente con otras organizaciones en la construcción de un proyecto de consulta popular para el Cantón Cuenca, ¿Ya? y justamente estando al punto de presentarlo, vino esta pandemia que interrumpió esta actividad, pero vamos a retomarlo en virtud de que la lucha por la defensa del agua, de los páramos, de las montañas, de nuestro patrimonio, tenemos que llevarlo en todos los ámbitos, el ámbito legal, pero sobre todo con la participación ciudadana, la participación de las comunidades indígenas y campesinas, yo diría la participación institucional y de todos quienes, cuencanos y cuencanas, azuayos y azuayos, estamos dispuestos efectivamente a defender esta riqueza patrimonial fundamental que es una garantía para el desarrollo estratégico sustentable de nuestra localidad. Estamos conversando a través de la vía telemática para la W con quienes son parte del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca. Ana Cecilia Salazar, Carlos Castro y Gabriela Neira nos acompañan. Quiero hacerles una misma pregunta a mis tres invitados, y es que en estos escenarios dramáticos, como califica el manifiesto, se pone o se plantea 5 temas puntuales. El primero dice exhortar a la unidad de liderazgo de todas las autoridades y organizaciones ciudadanas de Cuenca en orden a consolidar una acción integradora y estratégica. ¿Cómo miran ustedes el accionar de las diferentes autoridades? Un balance y al mismo tiempo, ¿qué haría falta para lograr consolidar ese liderazgo que ustedes están proponiendo? Tienen la palabra como hemos iniciado las intervenciones, por favor. Bien, me parece importante decir que eh, hay que superar tal vez alguna percepción que se pueda tener de que hablar de la explotación minera o hablar la defensa del agua es un tema que se puede haber politizado. Y en ese sentido, habría que decir que todos los usuarios del Cantón Cuenca, ¿sí? Alrededor de 70.000 usuarios que pagamos mensualmente el acceso al servicio de agua, ¿no es cierto?, son beneficiarios de lo que significa el cuidado y la protección de aquellos espacios y fuentes de agua de donde nos proveemos de líquido vital quienes habitamos en este sector del país. Por lo tanto, no se trata de un tema político, se trata de un tema estratégico y de derechos en la medida en que además, ¿no es cierto?, el municipio tiene la obligación de preservar a través de etapa, de preservar lo que significa este recurso natural tan preciado y tan importante. Nadie quisiera imaginarse que de aquí a poco tiempo, ¿no es cierto?, tengamos escasez de agua cuando en Cuenca hemos sido privilegiados de tenerlo solamente en cantidad, sino en buena calidad el agua. Ahora bien, si este es un tema estratégico y es un tema que convoca y es un tema que nos afecta a todos, en los temas que son de interés común, un bien común como es el acceso al agua, necesitamos que quienes son nuestros representantes políticos y han asumido cargos, ¿sí?, de autoridades en el cantón, ya sea en este caso, ¿no es cierto?, en la alcaldía y en la prefectura, haya una unidad de trabajo en la gestión enfocada a lo que es la demanda mayoritaria de Cuenca, porque Cuenca en 2 ocasiones ha votado a favor de que, digamos, en contra de que se explote, que haya explotación minera de minería metálica a gran escala, ya sea en Loma Larga o Quinzacocha y en Río Blanco, que son los 2 proyectos eh, más conocidos, ¿no es cierto? No porque sean los únicos, en el cantón existen cualquier cantidad de concesiones, hay una gran cantidad de territorio de la SUAY concesionado a las mineras, ¿sí?
Pero han sido estos dos proyectos fundamentalmente sobre los que se han venido, ¿no es cierto?, desarrollando una serie de acciones en defensa de lo que son las fuentes de agua. No es una oposición a la minería como minería, no se trata de una postura antiminera, no. Entendemos que la minería es necesaria para una serie de acciones y de producción que necesitamos tener diariamente los seres humanos, pero en el tema de escoger justamente aquella minería que está en las fuentes de agua, en nuestros humedales, en nuestros páramos, en nuestras zonas protegidas, eso es contradictorio con cualquier sentido común. Si no nos oponemos a la posibilidad de que se busquen otras formas y otros espacios en donde se pueda explotar la minería. Pero son esas zonas las que estamos protegiendo. La postura antes que antiminera, yo diría que el foro tiene una postura en defensa del agua, que es lo correcto y que es en lo que estamos nosotros coincidiendo con la mayoría de la población. Pero para eso necesitamos unidad de liderazgo, acciones estratégicas, convergencia de todos los poderes que deben responder a esa demanda de la ciudadanía y que tienen que exigir respeto de parte del gobierno central para que no se vulneren esos derechos conquistados, no solo en las urnas, sino como un derecho humano que significa el acceso al agua. Ana Cecilia Salazar, solo para tener muy claro y que nuestra audiencia lo entienda, quizás ustedes ven que no están trabajando de manera conjunta la prefectura y el municipio en este tema. Bueno, puntualmente creo que no hay unidad en este tema, creo que hay criterios diversos, creo que se ha postergado las gestiones en este sentido, ¿no es cierto? Nosotros hemos acudido a la alcaldía para exigir que se pronuncie con claridad con respecto a esta temática. En el caso del prefecto hay un discurso absolutamente claro en el que él está alineado con lo que sería la antiminería, sobre todo la defensa de Quinzacocha. Nosotros conocemos que él es un activista campesino y que ha estado en esta lucha algún tiempo, pero no vemos, digamos, esta voluntad política de querer trabajar en unidad de gestión, en unidad de un proceso de defensa, ¿no es cierto?, que pueda justamente tener mayor incidencia y mayor efectividad en lo que significa el planteamiento de la defensa del agua. Creemos que no solamente las autoridades, pero también otras instituciones y las organizaciones de la sociedad civil debemos hacer causa común por este tema. Brindo la palabra en este Ahora caso. solamente una cosa Sí, puntual, claro. Juan. Me acabo de acordar. Ahora estamos ya con la preocupación de que se va a pasar, ¿no es cierto?, el tema de Loma Larga va a ser trasladado al Cantón Cuenca, después de haber perdido en San Fernando otra vez más la consulta en contra de la minería, el proyecto megaminero Loma Larga se traslada al Cantón Cuenca. Esas son justamente estas estrategias que utiliza el capital internacional, el capital extranjero a través de las empresas mineras para jugar justamente con estos intereses para el extractivismo. INB Metals es la empresa concesionaria en este caso. Nosotros más de una vez hemos estado directamente en territorio visitando Quimsacocha. Doctor Castro, le doy la palabra sobre el mismo tema, por favor, y quizás usted nos puede ayudar a entender por qué o cuál sería el mecanismo en que se estaría trasladando al Cantón Cuenca esta responsabilidad. Bueno, quisiera comenzar señalando la necesidad de que en estos temas, no solamente del peligro de la extracción minera en fuentes de agua, sino también de afrontar la crisis económica, fiscal y de la crisis sanitaria, es necesaria una profunda unidad de las autoridades, no solamente, yo diría, la unidad institucional de los gobiernos municipal y provincial, de los gobiernos parroquiales, sino la unidad también con la ciudadanía organizada. No creo que estos temas puedan tratarse sin generar una enorme participación institucional y ciudadana. Esto por los motivos que ya había expuesto. Ahora bien, en el tema de la explotación minera de Quimsacocha, o Loma Larga, como se cambió en época del correísmo, consideramos nosotros que la minera trata de escabullir los controles legales, constitucionales,
que deben darse respecto de la exploración y la explotación minera. Eso de pretender trasladar las lagunas de relaves desde la zona del Cantón Girón a zonas del Cantón Cuenca es un esfuerzo en vano de tratar de evadir el cumplimiento de la ley y primeramente de la Constitución. La Constitución, a lo largo y ancho de su texto, protege efectivamente al ambiente, protege los derechos a un agua limpia, protege a los páramos, humedales, fuentes de agua y definitivamente la explotación minera en las fuentes de agua contradice los principios y las reglas que están en la Constitución y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se pretende realizar un fraude a la ley, un bypass a la ley. La Contraloría General del Estado ya estableció precisamente aquella situación en la conducta de la minera en la zona de Quimsacocha, Loma Larga, y también las falencias de la minera cuanto se refiere al Río Blanco. De forma que se cuenta con informes de Contraloría, con informes de la empresa Etapa, de su directorio, se cuenta con informes que provienen de diferentes instituciones y además las propias constataciones que han realizado los medios de comunicación, las diferentes instituciones sociales, que dan cuenta que efectivamente son zonas de una enorme sensibilidad. De manera que el esfuerzo realizado por la minera de pretender trasladar la infraestructura para, para el establecimiento de relaves de la actividad de beneficio de las minas no podrá pasar. Los cuencanos y cuencanas debemos estar alertas, ponernos de pie frente a este intento de hacer de nuestro territorio un territorio minero. Sobre todo, si nos damos cuenta que las principales concesiones mineras coinciden justamente con las cabeceras donde nacen los 4 ríos de Cuenca. Son zonas tremendamente sensibles de una riqueza ecológica fundamental. Y recordemos además que no solamente de los ríos de Cuenca se alimentan nuestras plantas de agua potable, sino también se alimentan plantas eléctricas, como es el caso, por ejemplo, del río Machángara. Ahí tenemos proyectos de río comunitario, uno de los proyectos de río comunitario más grandes. Tenemos ahí nosotros plantas hidroeléctricas que sirven para nuestra ciudad. Y finalmente, nosotros se alimentan la planta de agua. De manera que en Río Machángara existen usos de multipropósito y frente a eso están intereses tremendamente estratégicos en juego. Igual podemos decir del río Yanuncay. El río Yanuncay tenemos la planta de Susta y entonces es necesario precautelar el caudal y agua limpia para alimentar esa planta. Como usted podrá comprender, los intereses en juego son enormes y no es posible que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, pueda privilegiar los intereses de los bolsillos, ¿sí?, de una minera transnacional frente a lo que es los intereses de toda la colectividad. El gobierno tendrá que escoger entre lo que es los intereses de estas empresas mineras, que para nada les importa el patrimonio natural de toda una ciudad, de toda una provincia, y los intereses ciudadanos. Y ahí tenemos realmente que llevar una larga lucha. Veremos ahí cuál es el comportamiento tanto del gobierno central como las diferentes autoridades. Nosotros apreciamos el hecho de que el gobierno municipal considere que no solamente la minería atenta a las fuentes de agua, sino también la expansión de la frontera agrícola, pero tenemos nosotros diferentes leyes que hablan de la forma como el gobierno autónomo descentralizado municipal puede enfrentar el tema de la expansión agrícola. Es cuestión de aplicar la ley. En el caso, en cambio, de la explotación minera, nosotros tenemos leyes que, si bien en algunos aspectos precautelan los derechos colectivos, los derechos del agua, los derechos al medio ambiente, etcétera, sin embargo, en la propia Constitución y en el ordenamiento jurídico existen resquicios que son utilizados por las empresas mineras para tratar de establecer sus explotaciones justamente en fuentes de agua. Recordará usted que la propia consulta popular tuvo una deficiencia en cuanto a no incorporar el tema de que no se debe explotar la minería en fuentes de agua.
Y Ujú. solamente se pudo, ¿no es cierto?, señalar, se planteó en el texto de la consulta, que no se pueden llevar explotaciones mineras de centros urbanos en áreas intangibles y no se planteó directamente el tema de que no se puede hacer minería en fuentes de agua. Se reclamó esa consulta que fue tacha en este sentido, fue corta, se quedó corta y no se pudo avanzar en una consulta más completa. Por ello es que nosotros tenemos que utilizar estos mecanismos para poder enfrentar esta gravísima amenaza que existe en nuestra ciudad y a los intereses también provinciales. Máster Gabriela Neira, la misma pregunta, pero con el contexto que nos había expuesto también la magíster Ana Cecilia Salazar, quien momentos atrás dijo que no existía esa cohesión en el liderazgo tanto en el municipio cuanto la prefectura. Y recuerdo lo que fue la sesión de la Cámara Provincial cuando se buscaba impulsar la consulta popular que evite y de una vez por todas siente un precedente legal jurisdiccional sobre la minería en el cantón y la provincia de la Suay. Y fue en esa reunión, en esa sesión de la Cámara Provincial que el representante, me parece, si mi memoria no me falla, el vicealcalde de Cuenca El decidió vicealcalde. fue su decisión abstenerse porque decía buscamos que sea mucho más amplia esta consulta. Con todo ese contexto, por favor, su intervención. Efectivamente, tal como usted lo recuerda y como las personas que me antecedieron en la palabra lo han dicho, pues ha habido una falta de cohesión, digamos, en el criterio, y eso justamente es lo que el foro presenta o plantea, ¿no? Exhortar a esa unidad de liderazgo de las autoridades y organizaciones de Cuenca. Es importantísimo lo que han mencionado ya Ana Cecilia y Carlos al respecto, en el sentido de que nuestras autoridades, tanto cantonales cuanto provinciales, eh, deben mirar hacia un mismo lugar o hacia una misma, eh, eh, hacia un mismo objetivo, ¿no? Efectivamente. Incluso más allá del tema minero, uno de los planteamientos del foro siempre fue justamente el hecho de que no se podía encontrar o no habían las oportunidades necesarias en las que veíamos a las autoridades provinciales, a las autoridades cantonales en una misma mesa, sino que más bien había esta dificultad o este problema de juntarles. Hemos visto ahora a partir de la emergencia que efectivamente ciertas autoridades han tenido la necesidad de estar en la misma mesa, de discutir sobre este tema particular y en este contexto que estamos viviendo. Sin embargo, en el tema de la, de las fuentes de agua, que es una de las preocupaciones principales, pues también consideramos que es fundamental que haya un liderazgo y que hayan temas en común que beneficien a toda la colectividad. Sin embargo, una cosa que hay que hacer hincapié también es recordando lo que dice el enunciado que usted leyó, ¿no? Exhortar a la unidad de liderazgo de todas las autoridades. Sin embargo, también mencionamos las organizaciones ciudadanas de Cuenca. Y en ese sentido también han sido claros los compañeros en mencionar que ha habido intenciones por parte de varios grupos organizados de la ciudadanía en plantear propuestas muy concretas, estrategias que pueden ser viables y que se pueden llevar adelante. En ese sentido, se exhorta justamente a este liderazgo entre las autoridades y también la ciudadanía. Estamos conversando en esta mañana para la W a través de la vía telemática. Nos pueden escuchar por la frecuencia 90.1 FM o bien a través de las redes sociales, acompañarnos en esta entrevista con quienes son parte del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca. Nos acompaña Ana Cecilia Salazar, Carlos Castro y Gabriela Neira. Ya en el tramo final de este espacio, no quisiera dejar de consultarles si ustedes han generado propuestas o estarían trabajando en ello para los siguientes días de cómo reactivar la economía. Una de las preocupaciones más grandes, a más de la salud, desde luego, viene a ser la economía. Tanto así que, lejos de que encontráramos, no solo, y voy a ser enfático en esto, no solo Cuenca, no solo Ecuador, sino todo el mundo, una cura contra el COVID-19, que es algo que nos aqueja
y nos preocupa. La situación económica hace que empecemos a relajar las medidas, regresemos a las calles, busquemos nuevamente tratar de vivir bajo una nueva normalidad, como dicen las autoridades. ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Cómo impulsamos que nuevamente se mueva este motor sin que esto haga que conlleve un colapso económico, más aún para Cuenca en su bicentenario? Bien, Juan, yo quisiera decir que en el contexto justamente de estas preocupaciones que la crisis nos ha puesto al frente, que son justamente la problemática de profundización en el tema de la economía, eh, el decrecimiento que ha habido en este momento en el tema productivo, realmente nos obliga a todos a pensar cuál podría ser ahí algunas de las medidas que se deban tomar. Pero yo quisiera justamente relacionar con nuestro otro tema que es prioritario y un objetivo estratégico de nuestra acción en el foro, que es el tema de la conectividad vial, ¿sí? Porque Cuenca desde hace más de una década viene siendo postergada en lo que significa la atención por parte del gobierno en lo que es construcción de sus vías y mantenimiento de sus vías. Ujú. Tenemos grandes problemas en el acceso sur, tenemos grandes problemas en nuestra vía hacia Quito, la salida a Guayaquil también permanentemente se está derrumbando, ni se diga las vías que van al oriente, vivimos en un cuasi aislamiento, ¿no es cierto?, de las carreteras desatendidas y absolutamente pésimas con las que hemos tenido que vivir estos últimos años. Y claro, eso es una de nuestras solicitudes fundamentales en Cuenca y en la región. Este tema es fundamental justamente porque es un tema básico para poder dinamizar la economía y el comercio, tanto de las parroquias rurales como desde Cuenca hacia a los diferentes puertos y otras ciudades y a la región en general y desde esos lugares hacia Cuenca. El tema vial, la red vial es fundamental para dinamizar la economía. El tema de las carreteras de segundo orden le corresponde al prefecto, ¿no es cierto? Pero en general también el tema del Ministerio de Obras Públicas, ahora tenemos la buena noticia de que se van a hacer los intercambiadores en la vía Cuenca Cumbia Chillán, ¿sí? Y también el tema del acceso sur. Pero ahí tenemos otra preocupación. Ya por poco se están dando los planes, los diseños, los acuerdos y las negociaciones nuevamente a espaldas de la ciudad. Y ese es un tema que nos preocupa porque ya hemos tenido sorpresas desagradables en lo que significa el manejo, digamos, opaco, si se quiere, ¿no es cierto?, poco transparente de lo que han sido las obras importantes para Cuenca. Ahí tenemos el tranvía, ¿no es cierto? Ahí tenemos el oleoducto Pascuales, podríamos poner una serie de ejemplos que han perjudicado el desarrollo de esta ciudad y de este cantón. Y no quisiéramos que la buena noticia de la posibilidad de obras como son estas nuevamente nos traiga un sabor amargo por la opacidad con la que se trata. Ya nos han dicho que toda la extracción minera de Ruta del Norte y de Mirador va a pasar por nuestras carreteras. Imagínense ustedes semejantes camiones con el peso del material extraído van a terminar por despedazar lo poco que queda de los caminos que tenemos. Entonces, estas preocupaciones son las que quieren hacer que Cuenca, que el foro autónomo por el bicentenario de la independencia convoquen, motiven, digamos, movilicen el amor por esta ciudad, movilicen el compromiso por nuestra ciudad y nuestro cantón y puedan lograr esta exigencia, ¿no es cierto?, para que se cuide de estas preocupaciones que tenemos. En ese sentido, una de las propuestas que está planteando el foro en su comunicado es exigir a las autoridades, al sector productivo, a las cámaras, a los diferentes sectores productivos y también organizaciones de la sociedad civil que podamos elaborar un plan de emergencia económica que pueda dar salida a la crisis, yo digo, a la pandemia social que se viene, porque si la gente no tiene dónde trabajar, si la gente no tiene dónde comer, posiblemente la seguridad en la ciudad vaya a verse aumentada, la inseguridad. En ese sentido, creo que es una obligación moral
ponernos a pensar en cómo dinamizar las pequeñas economías, en cómo priorizar, por ejemplo, la producción campesina para garantizar justamente que el alimento llegue y que se distribuya. Y hay interesantes propuestas de la misma sociedad civil, como las propuestas agroecológicas, que lamentablemente todavía no tienen el complemento de la comercialización y todo el apoyo que se necesita para eso, pero creo que esta unidad de los diferentes sectores de las ciudades, del productivo y los industriales, ¿no es cierto?, hasta los sectores campesinos y organizaciones sociales, pasando por sus autoridades, debemos sentarnos a pensar en un plan de emergencia que incluya a todos. Entiendo que entonces la propuesta del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca para la reactivación económica sería o tendría una eh, gran importancia el tema de la conectividad. ¿Qué sucede con el tema de la conectividad aérea? Porque una cosa es la conectividad terrestre, pero la conectividad aérea, por no decir pobre, es desastrosa para Cuenca, doctor Castro. Mire, en este país la pandemia ha descubierto las debilidades estructurales, ha desnudado las inequidades e iniquidades humanas de nuestra sociedad. El sistema que vivimos concentra no solamente la riqueza, sino que junto con el poder económico concentra también las decisiones políticas alrededor de los intereses económicos más poderosos del país, intereses de grandes grupos empresariales. Y el diseño de la vialidad, de la conectividad, es en función también de los mismos intereses. Mientras que en los lugares periféricos la conectividad, la vialidad terrestre es descuidada. Todo lo que se hace en el sistema y en nuestra sociedad, tal como está estructurada, se hace en función de los intereses económicos poderosos de nuestra sociedad. Y esto se refleja socialmente, se refleja en la colectividad, en la marginalidad vial, en el hecho de que se concentren los mejores vías alrededor de los núcleos fundamentales económicos del país, Quito, Guayaquil, y que en realidad el austroecuatoriano esté realmente en abandono, y a esto se suman, ¿no es cierto?, también las deficiencias del transporte aéreo. Ujú. En algún comentario escuché que efectivamente hemos regresado, hay una regresión de la situación de nuestra comunidad aérea a tiempos pasados. Ahora, peor todavía con el tema de la crisis de TAME, una empresa más que va a dejar de servir a nuestra ciudad, y es difícil prever cómo va a suplirse esas frecuencias. Pero yo creo que todo esto implica, ¿no es cierto?, la necesidad justamente de una mancomunidad de esfuerzos para enfrentar el aislamiento vial, el retraso vial, la falta de adecuadas carreteras, exigir una mejor redistribución del presupuesto nacional para atender el tema de la vialidad. Y ahora con el tema de la crisis fiscal y económica, las cosas se ahogan. Preocupa en este contexto el hecho de que las empresas vayan cerrando sus operaciones, el paro forzoso de la producción con el consecuente despido de los trabajadores. Advertimos también ahí que muchas empresas han utilizado la situación en forma antiética para lesionar en derechos de trabajadores que tenían, ¿no es cierto?, ya una antigüedad mayor y obviarse el pago de sus obligaciones patronales. También de todo hay en estas circunstancias. La corrupción que existe en el sector público guarda también a veces una correspondencia con procederes antiéticos en el privado, pero quienes en general pagan el mayor peso de la crisis en esta pandemia son los sectores más débiles de nuestra sociedad. Son los trabajadores, los obreros, ahora, ¿no es cierto?, los empleados públicos, los sectores de ingresos fijos, los trabajadores autónomos y fundamentalmente aquellos que viven de la actividad en las calles, en las plazas, que viven del día a día y hoy, ¿no es cierto?, tienen una situación muy difícil. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Lo fundamental es que la recuperación económica pueda partir de la base, es decir, atendiendo a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, atendiendo fundamentalmente y apoyando a la microempresa, a la micro, pequeña y mediana empresa. Esas son además las unidades productivas que absorben y gran fuentes absorben gran cantidad de mano de obra. Así está señalada las estadísticas. Por supuesto, no se desconoce también la capacidad de la gran industria, pero con un criterio social democrático en cuanto el Estado ya tiene que atender y
preocuparse de las mayorías. Es indudable que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la mayor parte de las unidades productivas en este país y la recuperación económica tiene que comenzar por la economía popular y solidaria, por la base. A ello se junta la necesidad en esta línea del fomento de la agricultura campesina. Los campesinos han venido subsidiando la alimentación de las ciudades. Cada vez que el campesino transa con las ciudades, cede una parte justamente de su valor de trabajo hacia las urbes. Por eso se entiende la necesidad de la solidaridad con los campesinos, el seguro social, etcétera, para que la sociedad pueda de alguna manera compensar lo que el campesinado entrega a las urbes cuando comercializa con la ciudad. Esto implica que hay que fomentar la producción agropecuaria por la base de la línea campesina, por la vía campesina, puesto que han sido quienes nos han alimentado, quienes satisfacen el mercado interno, y también nos sirve el fomento de esa agricultura biológica fundamental para que haya productos sanos, de calidad, fomentar las acciones productivas, asistirles con semillas, con crédito, con asistencia técnica. A la final, los escasos recursos que tiene el país tienen que volcarse los ojos al campo. Siempre hemos sostenido aquello, y mire usted cómo ahora, ¿no es cierto?, la crisis económica nos hace volver a la agricultura, no solamente campesina, sino también a la agricultura urbana. La próxima crisis va a ser una crisis alimentaria y hay que asegurar la seguridad y la soberanía alimentaria por la línea de la producción campesina, que es lo fundamental. De tal manera que hace falta una acción gubernamental, una acción política que atienda a los sectores más desposeídos, más desfavorecidos de nuestra sociedad, haciendo justicia social, haciendo que las cargas sociales, las penurias y las cargas de la crisis sean redistribuidas con proporcionalidad y con justicia social. Caso contrario, estamos viviendo en un polvorín, en una situación que puede provocar un estallido social peor cuando la crisis no se administra con justicia social y atendiendo sobre todo a los más necesitados de nuestra ciudad y del campo. Muchísimas gracias, Magíster Neira. De lo dicho por los dos otros miembros del Foro Autónomo, mi gran preocupación, y creo que la de miles de ecuatorianos, es cómo, si el día de mañana vienen grandes obras que pueden ser beneficiosas, sí, no terminen en la mal llamada corrupción, en esa corrupción que termina por dañarnos el día absolutamente todos. ¿Han considerado quizás aunar esfuerzos con el Comité Cívico Anticorrupción, generar ustedes procesos de veeduría para transparentar estos procesos? ¿Qué es lo que quizás han discutido al interior de quienes son parte de este foro que, según vemos, va creciendo ya día con día, semana tras semana? Bien, eh, justamente es un tema bastante preocupante, el tema de la corrupción. Increíblemente, en los peores momentos de la crisis sanitaria que hemos enfrentado los ecuatorianos y todos los ciudadanos del mundo en esta época, fuimos testigos de la denuncia, de que salieran a la luz una cantidad enorme de denuncias de corrupción. Y pues eso ha hecho que todos estemos aún más preocupados. Incluso algún mensaje que circulaba en redes: lástima que nosotros, que a otros lados solo deban preocuparse del coronavirus, nosotros tenemos que preocuparnos también de la corrupción. En ese Buen mensaje. sentido, pues me parece importante lo que han mencionado los compañeros y evidenciar el hecho de que todos los ecuatorianos estamos dispuestos, muy, muy dispuestos a asumir, como plantea el pronunciamiento y el comunicado del foro, una vida austera, tratar de buscar otras alternativas. Estamos dispuestos a hacer recortes en nuestras propias economías, pues así se viene la crisis. Sin embargo, que nuestro sacrificio o el sacrificio de la ciudadanía no puede ser el único. Tiene que estar enmarcado, digamos, en una transparencia, en una ética justamente de las autoridades. En este caso también decir una cosa: el planteamiento o la vía para salir de esta crisis sabemos que va a ser larga, pero hay niveles también, es decir, las autoridades a nivel nacional tendrán que tomar ciertas medidas que no las pueden tomar las autoridades a nivel local, ¿no? Decisiones trascendentales. Por ejemplo, el fortalecimiento de los sistemas de salud y el sistema de educación pública es un tema fundamental también para enfrentar la crisis. Tal vez no lo vamos a ver inmediatamente, pero sí
vamos a lamentar justamente esos recortes en esos dos sistemas que son básicos y fundamentales justamente para hacer honor a la justicia social. Y y obviamente temas como la deuda pública que preocupan mucho y los casos de corrupción. Y en el otro nivel, en el nivel local, en el nivel regional, las autoridades también emprender, volvemos al tema anterior, ¿no? Emprender acciones comunes para el beneficio de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos que habitamos aquí en este sector, en esta región, en esta importante región que históricamente ha sufrido de ese abandono que se habló, ha sufrido de esa falta de conectividad, no solamente ahora, hablemos también de otros momentos históricos. Ujú. Entonces es necesario justamente ir por ahí y que los ciudadanos seamos mucho más activos, eso es lo que pretende el foro, justamente para dar la cara o para elevar nuestra voz en contra de estas situaciones de corrupción a todo nivel que empañan ciertamente el empeño y el sacrificio que todos estamos dispuestos a hacer para salir adelante de esta situación que es penosa, pero que nos debe dejar también ciertas enseñanzas para emprender y fortalecernos como sociedad, ¿no? Y que la sociedad civil también todos tomemos esa responsabilidad de enfrentar y de ser más activos en nuestra práctica ciudadana. Muchísimas gracias. Al cierre de este espacio, con los minutos que nos han concedido nuestros invitados, Ana Cecilia Salazar, Carlos Castro y Gabriela Neira, para la W, les pido un mensaje personal para aquellos que nos están compartiendo de su tiempo, tanto en Cuenca cuanto en el Azuay. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes puede decirle a quienes nos escuchan sobre el momento económico, momento de una crisis sanitaria, un mensaje de esperanza? Creo que eso es lo que necesitamos, un mensaje de esperanza al fin de esta entrevista y al final de todos los días que nos tenemos que enfrentar sin duda la sociedad. Bueno, es una tarea difícil un poco animar y darnos esperanza en un momento en donde efectivamente hemos tenido que enfrentar una adversidad tan repentina con esta crisis sanitaria, de salud, este aislamiento que nos ha hecho repensar en nuestra relación con los otros, en nuestra relación con la naturaleza, que nos ha ayudado a resignificar muchas cosas profundas de la vida personal, de la vida familiar, de la vida en sociedad. Y en esa medida, pues yo lo que podría decir es que la esperanza que tenemos es la posibilidad de aprender, la posibilidad de aprender de los momentos difíciles como hemos pasado estos últimos 2, 3 meses y empezar a cambiar la calidad de esas relaciones. Es decir, si podemos hacer que al interior de nuestros hogares podamos hacer espacios de formación en la ética, en la solidaridad, en el afecto, en el cuidado, estaríamos dando un gran salto a hacer que cada uno de los miembros de nuestra familia tengamos ya otra responsabilidad con respecto a los demás. Si podemos lograr que nuestras relaciones en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios sociales, en nuestros espacios vecinales sean relaciones de colaboración, de cooperación, de unidad para salir juntos de los problemas, para plantear soluciones, para soñar juntos, estaremos logrando un gran cambio, porque creo personalmente que es el momento de los pequeños espacios. Estoy preocupada en construir nuevas relaciones a nivel de las pequeñas escalas. El barrio, la comunidad, tiene que ser ahora nuestro espacio de colaboración, nuestro espacio de organización, nuestro espacio de proyección social. Y bueno, pedirles que todos aprendamos de estos momentos justamente para que en lo posterior la solidaridad sea fundamental, el principio fundamental, pero sobre todo el cuidado. Creo que el paradigma del cuidado a nosotros mismos, a los demás y a la naturaleza es un paradigma que nos puede ayudar a superar muchos de los principios y de los valores o los antivalores que el sistema actualmente nos ha convencido de que tener éxito, tener dinero, fama y poder son los ideales y las razones de la felicidad. Creo que con la crisis hemos aprendido que eso no es real. Gracias y muy amable por el espacio que nos ha dado al foro. Contamos con los medios de comunicación para esta gran cruzada que esperamos que el foro
pueda llevar adelante junto con todos los eh, compañeros y las compañeras de los diferentes espacios de la ciudad. Escuchamos a Carlos Castro. Mire, Juan, en las épocas de dolor de la enfermedad, donde junto a esta terrible epidemia existe otra epidemia como es la corrupción y el hambre, la angustia de los hogares, yo creo que lo que se impone es la necesidad de que se administre esta situación entre todos con una enorme justicia y sensibilidad social. Lo peor que se puede hacer en épocas de tragedia social y de dolor, fundamentalmente de los pobres, es administrar la crisis dando prebendas a quienes lo tienen todo. Estas son realidades que hay que decirles. Y eso nos convoca a una acción solidaria donde todos tenemos que soportar las cargas, pero como decía, de forma proporcional, distribuyendo las mismas de acuerdo a la condición social, económica de las personas, de los colectivos, de las colectividades, de las comunidades, de la ciudadanía en general. Lastima el trato inequitativo de la crisis. Lastima que por un lado se den prebendas a los mismos de siempre y por otro lado no haya compadecimiento con la situación de los pobres de este país. Ese es un dolor tremendo, ver que ante la tragedia, ni siquiera en la tragedia, hay sensibilidad del pueblo. Y en medio de ello el tema de la corrupción. Y entonces, el llamado es a fortalecer nuestra solidaridad, a humanizarnos, a tener sensibilidad con los que más necesitan y sobre todo compadecer moral y éticamente para impedir que la corrupción termine agotando a nuestro país. No será la pandemia, la enfermedad del hambre lo que acabe con nuestro país. Será la corrupción. Porque imagínese usted, señor periodista, 70.000 millones de dólares que se robaron, se despilfarraron en nuestro país. Y hoy, ante la miseria, la desesperación, la tragedia popular, sin embargo, quienes así robaron los fondos públicos, hoy están en el extranjero disfrutando de su fortuna. Espero que no disfruten tanto. En algún momento llegará el dolor de la conciencia. Todos pasamos por esta vida, pero lo importante es pasar de forma recta. De manera que yo llamo a la solidaridad social, a compadecernos, a conllevar el sacrificio con los sectores más humildes de nuestra sociedad y sobre todo a fortalecernos ética y moralmente para que no pase la impunidad del robo y la corrupción en nuestro país. De tal manera que tenemos grandes frentes para enfrentar. Muchísimas gracias por esta participación. Gabriela Neira. Bien, efectivamente coincido con que es bastante complicado pensar en un solo mensaje o pensar en un mensaje en este momento que todos vivimos complejas situaciones individuales, colectivas en nuestros espacios domésticos que hoy han sido fortalecidos de cierta manera en los espacios más colectivos de los que participamos activamente. Pero estaba pensando en la unidad. Considero que un poco el ejemplo del foro o a lo que llama el foro es justamente a que haya esa participación ciudadana y en ese sentido, pues las propuestas que se han manifestado, que se han elevado en el comunicado, pues así lo dicen, ¿no? Ya no merece la pena repetir las palabras de los compañeros. Sin embargo, en esa unidad está, creo yo, la fuerza, por un lado. Y por el otro lado, si bien la unidad ciudadana pues hace esa, o marca, digamos, ese paso, también considero que es fundamental llamar a nuestras autoridades, a que sean autoridades que realmente merezcan ese nombre y que nos representen adecuadamente, que representen a estas mujeres y a estos hombres de Cuenca y de la provincia de la Suay, de toda esa gran región de influencia que históricamente se ha marcado en esta zona, pero que nos representen altivamente, que tengan estrategias en común. Entonces, esos dos elementos bien conjugados, pues creo que podrán
ayudarnos a ver un mejor futuro. Muchas gracias por este espacio también. Agradecemos a nuestros invitados y desde luego a ustedes, nuestra gentil audiencia, que como siempre nos acompaña en los espacios de la W en la hora clave. Que tengan un excelente día domingo. Les recordamos nada más al cierre de que no puede circular ningún vehículo particular, salvo tenga un salvoconducto, o sea, una circunstancia de emergencia. Si se ha perdido algún tramo de esta entrevista, lo puede reprisar de manera completa en nuestras redes sociales. Somos W Radio Ecuador. Un muy buen día domingo.